Hola, mi nombre es Leonardo Sánchez y soy integrante de la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza del Español en nivel secundaria. Soy de tercer semestre y vengo a presentar una pequeña síntesis respecto a una obra del Dr. Escurdia. Entonces, vamos a iniciar. Hoy presentaré la introducción de una obra excepcional del Dr. José Escurdia, llamada La historia de las preguntas ¿por qué? Una historia de la filosofía para niños, publicada en 2001 gracias al apoyo del FONCA y su programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales. El texto retoma la historia de la filosofía continental que tanto nos apasiona y nos permite llenar de respuestas nuestra existencia y mente. Sin embargo, existen otras obras similares a esta. Por ejemplo, Introducción a la historia de la filosofía, del poeta, profesor y filósofo de Barcelona, Ramon Sirao. Entonces nos cuestionamos, ¿qué hay de especial o innovador en lo que el Dr. Escurdia nos presenta, si al final ese tema ya existe? Bueno, la diferencia estriba en que las letras del filósofo Ramón exponen de una manera profunda ideas o conceptos más complejos, que si no tenemos una formación previa en estos temas, es probable que nos sea trabajoso comprender de una sola leída lo que trata de comunicar el autor. Sus expresiones, además, son comprometidas para un público que tiene interés en conocer la filosofía, y no solo eso, sino también la historia de la misma. Esto para desarrollar ideas o proyectos de alta complejidad que continúen con su legado intelectual. En contraste, al Dr. José no le importa que la audiencia esté o no interesada, sino al contrario, busca atraer al público hacia estos temas de tan fundamental índole. Él se centra, principalmente, en la enseñanza de la importancia del pensamiento crítico en mentes jóvenes, en niños pues, ya que al incentivar a la sociedad al raciocinio y la reflexión, el mundo que conocemos hoy dejará de serlo y comenzará una revolución idealista por un bien individual, social y cultural. Pienso, a título personal, que la frase "debemos comenzar con las bases" no solo se refiere a los hilos más poderosos de la colectividad en la que nos encontramos, sino en la formación de las futuras generaciones que darán paso a la cercanía de la perpetuidad de la humanidad. También encuentro una ventaja en su segmento de público, pues a pesar del contexto que podría tener un infante, su mente puede figurarse como una esponja que absorbe la máxima cantidad de información que se le presente mediante experiencias favorables para su desarrollo, puesto que sus estructuras comparativas tienen menos referentes que puedan interferir en la aceptación de ideas. Luego de conocer un poco la obra de Escurdia mediante referentes externos, nos inmergiremos en el contenido de sus páginas. Como algunos ya sabemos, toda la historia de la filosofía comienza en aquellos tiempos arcaicos de la Grecia antigua, aproximadamente por el siglo V a.C., donde las más grandes ciudades, como Mileto, eran del tamaño de pueblos pequeños de la actualidad, aunque sin electricidad, computadoras o memes. No obstante, una de sus singularidades que permitió un gran florecimiento de la comunidad fue tener 4 puertos disponibles para el comercio con otras ciudades, consiguiendo así telas, joyas, esclavos, vinos y hierbas, para el hedonismo de los pobladores de aquella costa. ¿Te imaginas vivir en aquel paraíso playero lleno de excentricidades foráneas? La verdad es que yo no. A mí me gustan los vinos y las hierbas de la actualidad, pero bueno. Retomando el tema y partiendo desde una perspectiva feminista, el texto hace mención a que solo en los hombres era socialmente aceptado que se la pasaran todo el día sentados, con los ojos rojos de tanto ver atardeceres, pues no tenían Facebook o Instagram para desperdiciar sus vidas en ocio pasivo durante todo el año. Luego de varias generaciones de estos observadores, hubo uno de ellos que era curioso y se cansó de solo ver cómo iban y venían las estrellas. Entonces comenzó a hacerse preguntas que inician con un ¿por qué? Esto resultó como cuando el intenso del salón abre la boca para luego ya no callarse. Las cuestiones no dejaron de emerger y muchas personas los tacharon de herejes, pues la mayor cantidad de habitantes eran fanáticos religiosos, donde los argumentos que proporcionaban los sacerdotes se referían a la voluntad de dioses enojones y caprichosos que tomaban la forma de los propios objetos o fenómenos naturales. Personalmente, no me parece tan alejado de nuestra realidad, pues conozco gente que le reza al dinero o que va a las plazas públicas a danzar para que llueva esta temporada. Ahora bien, estos señores que disfrutaban del día y la noche sentados con sus vinos importados, comenzaron a buscar respuestas distintas a las religiosas
y optaron en describir los procesos que ante sus ojos rojos transcurrían día y noche. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como los estados físicos del agua, las órbitas de los cuerpos celestes o el actual funcionamiento de los microchips que transportamos en nuestros bolsillos en forma de celulares más o menos inteligentes. Cada interesado en el por qué propuesto decía lo que se le antojaba. Cada quien era libre de interpretar la realidad a su manera según cuánto vino o qué tan rojos tuviera los ojos. Por ejemplo, una de las primeras preguntas fue ¿por qué el mundo es tan bello? ¿Y de qué están hechas las cosas? Este dio pie a que varios acechadores de la naturaleza presentaran sus ideas toxicómanas, como que todo era agua, aire, incertidumbre, movimiento, incluso números. Y a esas respuestas se les llamó la historia de la filosofía. A continuación mostraré algunos memes de mi autoría para dejar más clara la imagen de aquellos primeros filósofos. Gracias.